Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Hoy vamos a hablar sobre el tema conociendo los falsos maestros. La Biblia dice en Mateo capítulo 24 y 25 que los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el fin de los tiempos y Él les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Qué pena que el nombre del Señor o la palabra de Dios pueda ser utilizado para engañar a otras personas, haciéndoles creer que están en el camino correcto o que están siendo instruidos correctamente, cuando en realidad están siendo engañados. Si tú y yo conocemos la palabra de Dios y tenemos la dirección del Espíritu Santo, vamos a saber discernir a aquellas personas que aún estén en la iglesia, aún sean pastores, aún estén liderando en la iglesia. Vamos a saber cuándo se apartan de la palabra. Un ejemplo de ello es Joab. David le dio una instrucción muy clara a Joab sobre lo que tenía que hacer, pero él se apartó y estaba queriendo que los demás soldados sigan su paso de rebelión. Otro ejemplo es el caso que pasó en el desierto cuando Jesús fue tentado por Satanás. En el río del bautismo, la voz del Espíritu Santo, la voz del Padre dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Satanás luego le decía: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan en pan. Y esa es la estrategia de Satanás: cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Pero tal vez tú y yo hablamos una mentira hoy, otra mañana, otra pasado, y Satanás nos hace creer que no ha pasado nada, cuando en realidad hemos violado la ley de Dios y la paga del pecado es muerte. De hecho, la Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué quiere decir? Que la peor serpiente no es la que estaba en el árbol tratando de engañar a Eva. La peor serpiente es la que tú y yo tenemos en nuestros propios corazones, que es capaz de engañarnos a nosotros mismos. Sí. Así que dice Pablo en el verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo, cuando predicó allá en Corinto y se fundó la iglesia de Corinto, él lo hizo, dice la Biblia: me dispuse no saber entre ustedes otra cosa sino que a Cristo y este crucificado, que para los griegos es locura la palabra de la cruz, pero Pablo dijo: yo voy a predicar la cruz. Gloria a Dios. Yo no voy a utilizar la iglesia como un club de motivación ni como un club social. Yo voy a predicar la palabra de la cruz. Yo no estoy para agradar a hombres. Yo estoy para que sus almas sean salvadas. La palabra de la cruz. Y por eso Pablo dice: tal vez yo no sabré hablar mucho como ustedes, pero tengo conocimiento, le dice Pablo. Y correctamente, este hombre había sido instruido. ¿Y por qué es importante que usted y yo meditemos en la clase de hoy? Porque el mismo Pablo, que era fariseo, creyendo que estaba agradando a Dios, se estaba matando cristianos. Así que nosotros, la Biblia dice: si alguno está firme, mire que no caiga. Tenemos que revisar cada vez nuestros motivos. Dice la palabra en el verso 5: pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco de palabra, no lo soy en el conocimiento, porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes, y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardé de serles gravoso por la verdad de Cristo, que esta en mí no se me impedirá mi gloria en las regiones de Acaya, porque para esto os amo, Dios lo sabe. Entonces Pablo está diciendo acá, parece que los falsos maestros lo acusaban además a Pablo de que sus intenciones eran por motivos económicos, pero Pablo dice: recuerden que yo no recibí salario de ustedes.
que yo trabajé con mis propias manos para cubrir mis necesidades. Y cuando llegó a faltarme, la iglesia que me mandó ofrenda, que me sostuvo, fue la iglesia de Acaya, de Macedonia. Y es medio contradictorio porque la iglesia de Macedonia se conocía por su pobreza. Entonces, una iglesia pobre era que estaba cubriendo los gastos evangelísticos de Pablo para predicarle a una iglesia más acomodada, que es la iglesia de Corinto. ¿Qué le parece? Entonces, el verso 12 nos dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo está diciendo, los falsos maestros en realidad le sirven a Satanás. Y así de la manera que Satanás se disfraza de ángel de luz y engaña. Pablo dice, no se sorprendan que también los ministros infiltrados en las iglesias también se vistan como ángel de luz. Yo le quiero recordar algo a cada uno de ustedes. La Biblia dice que los dones son irrevocables, es decir, una persona que tal vez aún ande mal puede tener dones, puede fluir en dones, puede hablar en lengua, puede orar y la gente se sana, pero no se va para el cielo. Usted lo puede leer en Mateo 25 cuando Jesús le dice, apartados de mí, nunca os conocí. Y yo le dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y resucitamos muertos y yo era pastor y yo era aquello. Y le dice, nunca te conocí. Por eso la importancia de hacer las cosas para Dios, tener corazones y manos limpias. Amén. No contaminarse. Uno puede engañar a los hombres, pero no a Dios. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Que el Señor nos ayude a vivir en integridad, a vivir delante de Dios. Señor, te anhelo con un corazón sincero y puro. Dame más pasión por las almas para preparar a otros a ataviarse como la novia pura de Cristo. Líbrame de ser engañado con mentiras que atentan contra toda la iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia fundamentada en el Evangelio de la verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde.